Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar en esta segunda temporada. Mi nombre es Sandra Lozano y en esta ocasión tengo la fortuna, de que me acompañe por segunda vez, porque la verdad es que ustedes lo pidieron. Hubieron varias personas que cuando me veían me decían, oye, neta, tienes que volver a invitar a Mariana Rodríguez. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Es un honor para mí volverte a tener aquí en este programa. Pues con esta bienvenida estoy mejor que nunca, Sandra. Qué linda, qué bella eres. La verdad es que se siente lindísimo una acogida tan bonita como la tuya, una invitación con tanto entusiasmo, con tanta energía positiva y con tantas ganas de compartir, que bueno, no nos podemos resistir. Estos son espacios maravillosos que yo gozo. Y bueno, tú sabes que te aprecio, que te admiro, que admiro tu trabajo. Así que el honor es mío. No, gracias. O sea, la invitada eres tú. O sea, no sabes cómo te lo agradezco. Las dos. Oye, a ver, Mariana, vamos a decir el título porque creo que es súper importante y es cómo fortalecer el vínculo con tus hijos. Yo creo que es un tema que la verdad es que hoy en día nos mueve a muchas personas. Estamos viviendo un momento como, híjole, con los niños y así, pues la verdad es que un poco complicado, ¿no? Hay de repente este distanciamiento por diferentes razones, por la que sea cada quien, por el tiempo, por las redes sociales, por lo que sea. Y entonces creo que este programa puede ayudar a hacer conciencia a muchos padres, como yo, que tengo 4, hacer conciencia de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la realidad educativa en las familias y escuelas, en esta sociedad en la que vivimos hoy en día? Fíjate, Sandra, ahorita, permíteme antes, es que mientras te escuchaba hablar, me hacía clic todo esto que estabas diciendo y me acordé de algo que generalmente les digo a los papás cuando trabajo con ellos en la escuela para padres. Y les comparto que la maternidad y la paternidad, como nota curiosa, es la única profesión en el mundo que primero te dan el título y después te formas. O sea, un buen día eres papá, eres mamá, y entonces ahora hay que formarse como papá y como mamá, ¿no? Exacto. O sea, solamente se aprende a ser papá y mamá siendo papá y mamá, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba decía, claro, qué cierto es esto y qué importante compartir estos espacios, ¿no? Porque educar, pues es una ciencia y un arte. Y como arte hay empirismo, hay improvisación, no hay reglas fijas, pero como ciencia, pues hay que estudiarla y hay que prepararse y hay que dedicarle horas de trabajo. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que estamos viviendo tiempos distintos. No quisiera decir difíciles ni complicados, sino más bien lleno de retos. Y justamente estar preparados para esos retos es lo que nos interesa aprender, saber que como padres podemos fungir de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, me preguntas cuál es la realidad educativa. Híjole, pues esta pregunta es súper extensa. Pudiéramos estar aquí platicando horas sobre cuál es nuestra realidad y cuál es el diagnóstico, pero bueno, hay generalidades que yo creo que todos podemos compartir y estar de acuerdo, ¿no? Y yo creo que la frase en boca de todo el mundo es cómo han cambiado los tiempos. Se la oímos a nuestras abuelas, a nuestros papás, incluso nosotros los decimos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y sí, los tiempos han cambiado, pero también ha cambiado nuestra forma de mirar la vida, nuestra dinámica familiar, y ha cambiado nuestras prioridades, y ha cambiado nuestra gestión emocional. O sea, ya no reaccionamos como antes a las eventualidades de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que también hay que entender esa parte y no tachar ni encasillar las cosas en que el mundo está así, sino más bien el mundo ahí está y yo tengo que ver la manera de enfrentarme al mundo y encontrar la mejor manera en la que mis hijos se enfrenten al mundo. Entonces yo creo que estas transformaciones sociales, políticas, económicas de las que hablabas, impactan en nuestra dinámica familiar. Es evidente que esto impacta en la forma en la que educamos a nuestros hijos.
Por un lado, nuestros hijos están más despiertos, cosa que es muy buena y a nosotros nos gusta saberlos así, y se sienten merecedores de un trato mejor, como que vienen con este chip, como decimos, ¿no? Nos cuestionan todo el tiempo y eso también es muy bueno. Como el otro día me decía una señora que su hija le decía bueno, que ella le decía a su hija, oye, ¿por qué me pateas? Tranquila. Bueno, pues tú me das nalgadas cuando te enojas. Entonces, ya no están sumisos, ¿no? Ya no están como esperando a ver el papá que les dice, sino más bien ellos cuestionan, ¿no? A los papás. Y por otro lado, los papás tampoco no la tenemos fácil, Sandra. Tú lo tienes y lo vives en carne propia. Hay trabajo, hay familia, hay eventos, hay amigos, hay viajes, hay un montón de cosas en nuestra vida. Además de mamás, somos hijas, esposas, madres, amigas, empresarias, un montón de cosas. Y eso, la implicación que tiene es que vivimos en una sociedad que vive deprisa. No solo hay cansancio físico por las actividades que hacemos, sino que hay un cansancio emocional. Estamos saturados y desbordados y es evidente, y estarán de acuerdo todos, que así no podemos educar. Entonces, se presentan a partir de ahí, a partir de ese cansancio emocional, pues se generan un montón de cosas y un montón de implicaciones que no nos dejan ejercer la paternidad, ¿no? Estamos como distraídos, como desconectados, como que no sabemos qué está pasando. Y luego además, no sé quién estará de acuerdo conmigo, pero vivimos en una cultura en donde se promueve mucho la competitividad. Ya no es suficiente con ser buen padre, hay que ser el mejor padre. Y esto genera estrés. Entonces todo el tiempo estamos estresados porque no queremos que las cosas se nos salgan de control, porque queremos ser los mejores padres, porque ¿cómo es posible que los demás vean que yo no soy un buen padre? Y entonces eso tampoco nos deja educar de manera consciente. Y con este afán de ser el mejor padre, caemos en la hiperconsulta. Estamos todo el tiempo buscando respuestas para ver cómo educar de la mejor manera a nuestros hijos. Y esta hiperconsulta nos lleva a estar a la par de nuestros hijos. Nos coloca como iguales y entonces empezamos a dudar igual que ellos. Y siempre tiene que haber alguien que guía, y el que guía es el papá. Entonces, claro, si los papás no estamos seguros de nuestro papel de educar, no podemos educar. Entonces, tenemos que restaurar nuestro papel de guías como papás y salirnos de nuestro lugar de víctimas y dejar de decir, es que el mundo es así, es que no hay nada que hacer porque ya los tiempos han cambiado y esto así es. Tenemos que aprender a ser protagonistas de nuestra propia vida para educar a niños y adolescentes libres y responsables, ¿no? Esto funciona como las mascarillas de los aviones. Si yo estoy bien, primero estoy capacitado para ayudar a mi hijo, ¿no? O sea, como cuando sale la mascarilla, primero yo y me aseguro de estar bien yo y después de cuidar a mi hijo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si yo estoy bien, el mundo está bien. Entonces, he ahí la importancia del autocuidado y de poner mucho enfoque, dedicar tiempo, ganas y conciencia al autocuidado, a estar bien, porque si nosotros no estamos bien, no podemos educar. Hay un principio en la semiología de la vida cotidiana que es un círculo virtuoso y lo explica súper bonito porque todo empieza en la persona y termina en la persona. O sea, si yo estoy bien, mi pareja está bien. Si mi pareja está bien, mis hijos están bien. Si mis hijos están bien, la familia está bien. Si la familia está bien, la sociedad está bien. Y si la sociedad está bien, yo estoy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por estar bien nosotros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recordar, Sandra, y tú estarás de acuerdo porque sé que es un principio que tú aplicas, que nuestra felicidad es la felicidad de la familia. En las casas donde la mamá está feliz, los niños están felices, el marido está feliz, todo el mundo está feliz. Entonces, priorizar nuestra felicidad no es egoísmo. Es una lección que nuestros hijos se van a llevar consigo toda la vida.
recordar a su mamá feliz, optimista, contenta, cercana, cariñosa, va a ser algo que verdaderamente los va a formar. Y ahorita vamos a fundamentar esto que estamos diciendo. No, y sobre todo porque te voy a decir que normalmente nos acabamos dejando en este segundo término, ¿no? O sea, oyes a las mamás de, no, bueno, es que primero van mis hijos y yo doy todo el amor por mis hijos, porque tenemos, yo creo que un poquito mal entendido el tema de mis hijos son como mi felicidad y yo me volco sobre ellos y me olvido de mí, y eso es ser una buena madre. Y entonces nos dejamos en ese segundo término, que es lo que tú dices. Si tú estás bien, tus hijos, tu marido, tu casa, todo va a estar bien. Exacto. Eso que estás diciendo es muy importante, Sandra, es la teoría del apego. O sea, el apego siempre va del más débil al más fuerte. El niño necesita a la mamá para sobrevivir, no la mamá al niño. Entonces, cuando existe ese apego seguro, sano, es cuando el niño está dependiendo de la mamá para sobrevivir. Pero cuando hay un apego insano, es cuando esto sucede, esto que comentas. La mamá está dependiendo del hijo para estar bien. Así no funciona. Es al revés. Entonces, no olvidar siempre que el apego seguro y sano va del más débil al más fuerte y no al contrario. Okay. Entonces, con todo esto que comentamos, Sandra, yo te pudiera decir y pudiera contestar a tu pregunta con una idea. Nos falta pisar firme para tomar impulso. En resumidas cuentas, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. No, está cañón. Todo lo que me acabas de decir me acabas de dejar así. O sea, ¿no? Porque es la realidad justamente que vivimos las mujeres. Nos dejamos en este segundo término y nos olvidamos de nosotros, nos volcamos a los hijos, nos volcamos al esposo, nos volcamos pero a nosotros no. O sea, y con la mejor intención, ¿eh? Con la mejor intención. Pero yo creo que tenemos como esta cultura un poco mal entendida, en donde la mamá tiene que olvidarse de sí cuando los hijos son chicos, para que después ella sea feliz, ¿no? Y los haga felices a ellos. Y después sucede que cuando los hijos se van, ya estando más grandes, llegamos a este punto ya se fueron, entonces llega el nido vacío. ¿Quién soy? ¿Ahora qué hago? No, y aparte de esto, ¿quién soy? No, y la hija empieza, oye, ya ten nietos, ¿no? Ya, porque ¿qué crees? Porque tengo un problema, o sea, ya no tengo identidad, tengo que buscar a quién más cuidar. Entonces entran estas abuelas que se vuelcan en los hijos, bueno, los nietos, y resulta que después su vida son los nietos otra vez. Entonces siguen este patrón que me llama muchísimo la atención y sucede, yo creo que a todos los días, ¿no? Y estas mamás también de yo dejé todo por ti. Exacto, así es. Trama, novelón. Claro, era tu labor, o sea, yo no te lo pedí. Claro. Era tu labor, igual que yo lo hago con mis hijos, pero es muy chistoso todo esto que está pasando. Y bueno, a ver, partiendo ya de esta realidad, ¿no? De esto que estamos viviendo y de estar como conscientes de cómo quiero saber cómo ser conscientes de cómo como padres debemos de ponernos en acción, de que debemos de trabajar prioritariamente con nuestros hijos. O sea, cómo es cómo ser conscientes, cómo trabajar con ellos. O sea, digo, todo lo que estamos hablando, la verdad es que se oye muy fácil. Pero bueno, ahora, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago? Dime. Pues mira, como dijimos al principio, el educar es una ciencia y un arte, no hay recetas, aprendemos a ser padres siendo padres, no venimos con un manual, pero sí que hay cosas, sobre todo principios universales que nos develan cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Y yo quisiera partir de algo escalofriante, ¿no? Las estadísticas nos arrojan mucha información. Es que, de verdad, Sandra, o sea, tú sabes que todos los estudios estadísticos arrojan información, pues tristemente reveladora, ¿no? Y esta no es la excepción. En este tema, sabemos que 1 de cada 9 niños pasa su vida escolar bajo los efectos de los fármacos. Uy. Y bueno, pudieras decir, pues para algo se inventaron. Y no, sí, hay casos, o sea, hay casos
concretos en los que, bueno, esa es como la manera de amortiguar, ¿no? Pero lo que sí debemos saber es que para llegar a ese punto debió haber fallado entonces algo antes que podemos arreglar a través de cosas, no quiero decir sencillas, pero quiero decir muy de papás o muy de humanos, que son el amor, el vínculo, la cercanía. Todo esto es un trabajo preventivo para no llegar a este punto. Y tampoco quiero satanizarlos, ¿no? Porque a veces son necesarios y porque hay casos muy concretos en los que, bueno, esa era la manera, ¿no? Pero a lo que voy es que con estas estadísticas lo que nos está diciendo es que en la paternidad y en la maternidad está haciendo falta algo importantísimo, que es el vínculo. Por eso hoy queremos abordar este tema. Y bueno, dicen por ahí, he escuchado decir que la gente inteligente se rige por reglas y planes y que la gente sabia se rige por principios. Pues en la paternidad y en la maternidad, justamente eso es lo que debemos hacer. Buscar esa sabiduría que nos va a dar todos esos principios generales y universales como papás que nos van a dar el norte de cómo hacer las cosas, no tanto basarnos en reglas fijas, estrictas, metódicas, porque lo dice el autor fulanito, porque lo dice el psicólogo. No, a ver, sí, pero no. O sea, sí que bueno que estemos empapados de esto, pero también hay que hacer uso de nuestros superpoderes, ¿no? Y uno de los principios universales es que educar personas es amarlas para que desarrollen su potencial. O sea, nuestra chamba como papás no es enseñarles ni meterles cosas, sino hacer que desarrollen su potencial, ese que traen dentro. Entonces, educar con el corazón abierto es un principio universal. Y como dice Ale de Barbieri, que es súper existencialista, educar con alma y vida. Y esto se me hace súper bonito porque sabemos, tú sabes, tú que eres psicóloga, que la palabra psicología viene del tema, perdón, del griego psique, ¿no? Que es alma. Por eso hay que incluir y abordar el tema de la educación desde una psicología con alma. Esto quiere decir una psicología cercana, una psicología fundamentada en el vínculo, que es importantísimo. Porque educar también viene del latín educare, educere, que educere es sacar de dentro todo esto bonito que tienen la gente. Entonces, conducirlos y guiarlos para que saquen lo mejor de ellos, ¿no? Pero a ver, Sandra, hay para todo esto que estamos hablando tú y yo, pues se dice muy fácil, pero la verdad es que esto necesita tiempo. Bueno. Necesitamos tiempo, necesitamos parar, necesitamos más que aprender a administrar el tiempo y una lista de tareas, hay que establecer prioridades y hay que quitarle a nuestra lista de tareas esto que nos resta tiempo de calidad para las cosas importantes en la vida. Y las cosas importantes en la vida son la familia, los cercanos, los amigos, nuestro bienestar personal y emocional. Entonces, a veces la gente pregunta, ¿cómo puedo organizarme mejor el tiempo? Bueno, pues la mejor organización del tiempo es quitar actividades que te restan o que te generan estrés y te restan tiempo de calidad para hacer las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Esto de tener tiempo para vivir sin agenda, esta frase tan bonita de qué lástima o no hay mayor ironía que una agenda llena de una vida vacía, refleja tremendamente este caso. Entonces, recordar que mi calma es su calma. Que como decíamos ahorita, si yo estoy bien, el mundo está bien. Entonces, todo esto de tener tiempo y de atender lo esencial nos va a preparar el terreno para reforzar el vínculo con nuestros hijos, ¿no? Y para esto de reforzar los vínculos también existen principios universales importantísimos y uno con el que yo he navegado toda mi vida y que yo de verdad es la Biblia para mí, se los comparto siempre a los papás. Y yo creo que si entendemos nuestra paternidad desde este punto nos va a facilitar mucho la vida, es el de detrás de un comportamiento no deseado hay una necesidad no cubierta. Y digo siempre con mayúsculas,
Porque y es verdad, ¿eh? Nuestros hijos no se portan mal, jamás. Cuando los papás los oigo que dicen, es que mi hijo se porta re mal. A ver, define qué es portarse mal. Si para ti portarse mal es brincar, bailar, reírse a carcajadas, estar de un lugar a otro, yo nomás te quiero decir que eso no es portarse mal, eso es ser niño. Y es que hace berrinches y patalea y todo, eso no es portarse mal. El niño está expresando una necesidad no cubierta. Cuando están muy chiquitos, las necesidades generalmente son más fisiológicas. Hambre, sueño, sed, cansancio, aburrimiento, estrés, lo que tú quieras. Y no tienen forma de manifestarlo, entonces se manifiesta a través de berrinches, gritos y llantos. Es una necesidad no cubierta. Hay que atender esa necesidad. Conforme van creciendo y van aprendiendo a comunicarse y a expresar sentimientos, las necesidades se van convirtiendo más en necesidades emocionales. Necesitan cercanía, empatía, apapacho, amor, atención, tiempo, ¿no? Vínculo. Entonces, todos los comportamientos humanos, no estoy diciendo los niños, también de los adultos, detrás de todo comportamiento no deseado hay una necesidad no cubierta. Así que si nosotros entendemos esto, seremos mucho más empáticos y estaremos mucho más dispuestos y acertados en cómo abordar o cómo tratar a nuestros hijos y estaremos mucho más preparados para que este vínculo sea mucho mejor, mucho más fuerte y que nos ayude a tener esa cercanía que necesitamos para educar. No, entonces, yo creo que te voy a decir que es como una alerta, ¿no? Exacto. Es un síntoma de algo que no está bien. Y muchas veces preferimos cerrar los ojos ante ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque te representa tiempo, te representa saber que la regaste en algo y nuestro ego de repente es tan grande que no, yo no claro. Yo soy la mejor mamá, yo soy el mejor papá. Y también lo que decías de las pastillas, es más fácil tener un niño atontado que tener un niño que juega, que tener un niño, a ver, cuando cuestiona. Mi hijo tiene TDA, y yo, o sea, ¿por qué? Porque en el salón se para, porque en el salón hace, porque contigo, porque pasa la mosca. Recuerda tu edad, o sea, cuando tú eras de esa edad, te ponían a estudiar, porque era machetero el tema, entonces agarrabas, ¿no? En el libro, y volteabas a ver al ya, o sea, pero si eso es normal, o sea, claro. No tener una atención, si es normal. No, es que ya el neurólogo me dijo, yo, no manches, ¿por qué no ves qué está pasando si uno en tu casa, ese espacio, si están teniendo problemas, vete a tu casa, pero vuelvo a lo mismo. Y lo que tú hablabas, el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, este tema de, es mejor dedicar un poco de tiempo, pero con calidad, a dedicar mucho. Yo de repente digo, sí, pero es que si dedicas un poco más, tu hijo sí te necesita, vas a estar ahí. A que le dediques 5 minutos, que según tú tienen mucha calidad, pero durante las 24 horas no te tuvo. Exacto. Entonces, de repente sí hay que entender que el estar con ellos, aunque ellos te sientan cerca, no tienes que jugar con ellos y no te tienes que poner a entretenerlos. Ellos van a entretenerse. Exacto. Tienes que estar con ellos al lado y creas ese vínculo. Oye, mamá, ¿me puedes explicar la matemática? O sea, no es que estés haciendo la tarea con ellos pegado, es que estés presente con ellos. Y oye, estamos presentes con esta excusa. Exacto. Eso que dices es muy importante porque sí, es importante estar, pero ¿cómo estás cuando estás? O sea, si vas a estar como histérica, desbordada, desesperada y estás, pero estás emocionalmente, no estás, ¿no? O estás en otro lugar, estás pensando en los pendientes que tienes, en lo que va a pasar y que mañana, y que no estás. O sea, cuando estamos, tenemos que estar. Exacto. Es que totalmente de acuerdo contigo. Y hacer conciencia de estos principios de los que hablamos. Entender que son niños, por Dios, no esperemos que se comporten como adultos. O sea, el problema es nuestro, o sea, revisa tus expectativas. Si lo que estás esperando es que se comporte como un adulto, bueno, pues vas a sufrir toda la vida, porque la verdad es que no es así. Y algo que nos ilumina y nos da claridad en esto también y nos ayuda mucho a entender esta parte, Sandra,
es saber que todas las conductas de nuestros hijos tienen su raíz en el cerebro. Si queremos comprender mejor sus actos, hay que aprender y entender cómo funciona el cerebro. O sea, una pequeña dosis de neurociencia básica nos caería muy bien a todos los papás, porque de esa manera entendemos por qué se comportan así. Y bueno, yo sé que este no es el tema de hoy, porque nos llevaría toda una entrevista completa a hablar de cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, que si quieres un día lo podemos platicar. No me voy a entrar en profundidades, pero sí quisiera mencionar algunas cosas básicas que como papás debemos de entender para poder entonces estar conscientes y podernos vincular de una mejor manera, ¿no? Y entonces, a ver, cosas básicas de neurociencia. ¿Qué tenemos que saber como papás? Pues, ¿cómo funciona la sinapsis? Que la sinapsis es esta conexión, es esta interconexión neuronal. O sea, cuando se conecta una neurona con otra, ¡chum!, hay un chute eléctrico y ese conducto eléctrico genera un aprendizaje, ¿no? O una emoción. O sea, el niño chiquito mete el dedo al agua caliente y se quema y lo saca. En ese momento se produce una conexión, una sinapsis, conexión neuronal, y el niño sabe y entiende que cuando mete el dedo al agua caliente se va a quemar. Y así todos los aprendizajes de nuestra vida. Entonces, mientras más conexiones neuronales tengamos nosotros en el cerebro, más capacidad de expansión. Y no quiero decir más conocimiento y más sapiencia, sino más herramientas de habilidades, de estrategias, de competencias vamos a tener para expandirnos en nuestra vida. Y estas conexiones neuronales se favorecen a través del vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque el vínculo afectivo genera neurotransmisores que favorecen esta conexión neuronal. Así que la sinapsis ayuda a enfrentar a nuestros hijos su vida como adultos. Por eso es tan importante. Y yo siempre se los explico a los papás, fíjate, es muy claro esto. ¿Por qué queremos que nuestros hijos tengan la mayor cantidad de conexiones neuronales y por qué queremos esa capacidad de expansión? Por ejemplo, si yo me voy al aeropuerto de Los Mochis, que es mi pueblo, un pueblo de 500,000 habitantes, con un aeropuerto súper pequeñito, con 3 aerolíneas operando, con vuelos que solamente salen 2 veces a la semana, 1 vez al día. Si yo quiero llegar a la India, o a Timbuktu, o a Dubái, o a no sé dónde, me va a ser muy difícil llegar por la conexión tan pobre que tiene ese aeropuerto. Es muy difícil llegar, o sea, de aquí a que yo llegue a no sé dónde, para de ahí conectar con otro aeropuerto y para coger otro avión, pero ese día no sale, entonces me tengo que esperar 2 días para que salga el otro avión. Va a ser imposible llegar, me va a ser muy difícil. En cambio, si yo me voy al aeropuerto de Londres, que está perfectamente bien interconectado con todos los aeropuertos del mundo, en un segundo voy a llegar a donde me dé mi gana, a Timbuktu, a la India, a Dubái, a donde yo quiera, porque la interconexión es perfecta. Entonces, capacidad de expansión es igual a cantidad de conexiones neuronales. ¿Y cómo generamos esas conexiones neuronales? A través del vínculo. Por eso es tan importante. Así que conocer estas cosas y conocer, por ejemplo, también ya particularidades como los hemisferios. ¿Qué hemisferio es el más fuerte de tu hijo? También te va a ayudar a vincularte mejor. Porque si es un hemisferio izquierdo, que es más racional, más calculador, más controlador, nuestra forma de vincularnos es distinta a que si su hemisferio más dominante es el derecho, en donde es más intuitivo, es más artístico, es más emocional, nuestra forma de vincularlos también va a ser distinta y vamos a entender también mejor sus reacciones. Así que todo esto nos ayuda a entender y a ser un poquito más tolerantes y más empáticos con ellos. Y otra cosa también importantísima que debemos de saber para poder tolerar esta frustración que nos invade cuando no sabemos por qué reaccionan así, es que tenemos que saber que existen 3 cerebros, no 3 cerebros en concreto como 3 órganos distintos, sino que en el cerebro hay 3 estructuras distintas, que uno es el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, el menos evolucionado, el cerebro primitivo,
que es el que nos hace luchar por nuestra supervivencia, ¿no? Siempre que estemos en peligro, se activa nuestro cerebro reptiliano. Después está el emocional, un poquito más evolucionado, en donde están las emociones. Nos da información sobre qué emociones son agradables y desagradables. Hay un montón de implicaciones en este cerebro, pero no vamos a entrar en particularidades. Solamente decir que los niños solamente tienen desarrollado el cerebro reptiliano y el cerebro emocional. Por lo tanto, todavía no desarrollan ni madura su lóbulo prefrontal, que es la corteza más evolucionada, en donde ya hay madurez, que es la que nos diferencia de los animales, que es la que nos hace tomar decisiones, que es la que nos hace filtrar lo que está bien y lo que está mal. Los niños no tienen desarrollada la corteza prefrontal. Entonces, ¿cómo queremos que tomen esas decisiones de decir, hoy toca estar tranquilo, ahorita toca reírnos? O sea, ellos no pueden controlar. Nosotros como adultos debemos ser su lóbulo prefrontal, su corteza cerebral externa. Nosotros debemos de fungir como su regulador emocional. O sea, esa función que hace el lóbulo prefrontal en nosotros, que todavía no lo tienen los niños, esa función debemos hacerla nosotros. Los niños necesitan un adulto con regulación emocional que les ayude a regular su corteza prefrontal. Entonces, si nosotros entendemos y valoramos que los niños todavía no están capacitados y no están maduros para comportarse de la manera que nosotros estamos esperando, es porque biológicamente no están dotados todavía de esto, ¿no? Y cuando entendemos esto, podemos entender también que el cerebro de un niño sano solo necesita amor. ¿Y por qué necesita el cerebro de un niño amor? Porque existen los químicos de la felicidad o los neurotransmisores, que son la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina, que estos van a favorecer las conexiones neuronales eficientes. Si nosotros producimos los suficientes neurotransmisores, los químicos de la felicidad, en una cantidad basal, el niño va a funcionar, o podemos decir, va a ser funcional, todo va a estar bien. En cambio, si nosotros no favorecemos la cantidad de neurotransmisores de la felicidad en su cantidad basal, lo que va a suceder es que vamos a generar cortisol, y el cortisol inhibe todos estos neurotransmisores. Cuando los niños están bajo amenaza, es lo que producimos con el estrés. Exacto, el estrés produce cortisol. Entonces, cuando los niños están bajo gritos, amenazas, ausencia de afecto, ambiente hostil, se activan los mecanismos de supervivencia. O sea, el cerebro entiende que estás en peligro y entonces lo que hace es generar este cortisol del que hablas, y el cortisol es un veneno natural en el cuerpo. Y el cortisol lo que hace es inflamar las células. Entonces, un niño bajo los efectos del cortisol, con las células inflamadas, pues imagínate todo lo que genera. Para empezar, se defiende. Todo el tiempo está a la defensiva y todo el tiempo está sobreviviendo porque su biología, su sistema simpático se activa y entonces tiene que estar alerta y tiene que estar mandando señales de lucha, huida o paralizarse, que son los 3 mecanismos de defensa. Entonces, niños bajo amenazas y ambiente hostil y castigos y regaños y violencia siempre se van a comportar de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque se están defendiendo, porque están en modo supervivencia. En cambio, niños queridos, abrazados, con un vínculo fuerte y sano, van a generar suficiente oxitocina, dopamina, endorfina y serotonina para funcionar por la vida como se debe, ¿no? Por eso la importancia del vínculo. Los abrazos, ¿qué tan importantes no son? Dicen que para estar bien, para generar la serotonina o el neurotransmisor benéfico que necesitamos diario, necesitamos dar 8 abrazos como mínimo a quien sea para generar la oxitocina necesaria. Entonces necesitamos abrazar mucho a los niños y en un ambiente hostil no podemos abrazar.
Entonces, por eso es importante también. Y entender y recordar siempre que el amor es una fuente inigualable de autoestima, de seguridad y sobre todo de bienestar emocional. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Si tú me preguntas qué necesita tu hijo, necesita amor. A veces nos volvemos locos pensando que si la clase de ballet, de inglés, de francés, de hockey, de acá, de allá, que aprenda idioma, sí, está bien, pero eso no es lo que necesitan para estar bien, para ser adultos sanos, para ser felices. Lo que necesitan para estar bien, sanos emocionalmente, es amor. No, Eso es todo. me dejaste así. Ok. A veces explotada. Muchas tareas, porque aparte Muchas. mucho sí hay un problema, porque te empiezo a escuchar y empiezo a pensar, ¿sabes? Así como mamá. Todos los papás siempre tenemos que hacer un alto en el camino y un autodiagnóstico Pero porque gracias a Dios, ¿eh? O sea, eso venimos a aprender. a eso, exacto, Y nadie, total. o sea, nadie sabe todo. Entonces yo creo que justamente personas como tú que dan este tipo de información, la verdad es que nos enriquece muchísimo porque nos hace cuestionarnos y decir, un alto, ¿qué estoy haciendo que no? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy viendo de cambio en mis hijos? Y yo creo que esa es la gran diferencia cuando realmente gente como tú comunica con sentido, comunica dando elementos y haciendo que nos hagamos un poco más conscientes. No todo el mundo tiene esta cualidad, por eso, en el programa. Qué linda, Sandra. Me toca. Pero bueno, ok. Toda la información que nos has dado se me hace súper enriquecedora, en verdad. Está muy cañón, te digo, y aparte siempre tus entrevistas las escucho varias veces porque digo, tengo que volver a sacar esas ideas. Diferentes etapas de mi vida, entonces me encanta, o sea, te juro, desde que la he vuelto a escuchar y esta la voy a tener que escuchar muchas veces. Pero nos has dado muchísima información, se me hace increíble, pero ahora, ¿y cómo fortalecemos este vínculo real con nuestros hijos? Digo que este es el título y el tema de hoy. ¿Qué ahora hacemos? Porque toda la información que nos has dado es súper valiosa, pero ya, ¿y ahora cómo la llevo a cabo? Sí. Nos hemos preparado para llegar al tema central. ¿Cómo podemos fortalecer? O sea, ya nos queda claro y estamos convencidos y estamos de acuerdo en que lo que cura es el vínculo. Así dicen. Sandra, es que tristemente, oye, se han hecho estudios, por ejemplo, con niños en la guerra que han perdido a sus padres y se les busca ya de jóvenes, adultos, se les sigue la huella y la pista para ver cómo resolvieron su vida y se han dado cuenta que solamente han crecido y se han desarrollado como adultos sanos quienes encontraron una familia en donde vivir y en donde recibir amor, donde dar y recibir amor. Quienes se quedaron en los orfanatos, pues no crecen con esta facilidad de vincularse con los demás y realmente lo que cura es el vínculo, eso está comprobadísimo. Entonces, por eso el tema de hoy tan importante. Y yo creo, Sandra, como te he venido repitiendo, como les he venido diciendo desde el principio, más que basarnos en reglas tan estrictas y tan fijas y convertirnos en padres fundamentalistas, también tenemos que convertirnos en padres que usamos el sentido común y sobre todo usamos nuestros superpoderes. Como papás tenemos unos superpoderes que no los explotamos. Y uno de los superpoderes maravillosos que tenemos los papás es la observación. Yo muchas veces les digo a los papás con los que trabajan, a veces llegan y me plantean unas problemáticas, no te puedo explicar, y me dicen y que acá y que allá y que mi hijo que fue y que vino, que subió y bajó, y yo lo escucho y le digo, señora, yo no le voy a decir nada, porque aparte ni soy una experta ni soy gurú en estos temas, pero hágame un favor, vaya a su casa, observe a su hijo y la semana que entra nos vemos. Pero ¿cómo que obsérvelo? Solamente obsérvelo. Y la semana siguiente llegan maravillados diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento perdí mi capacidad de observar a mi hijo? Ahí se resuelven muchos de los problemas. Observa cómo se expresa, cómo se comporta, cómo siente, cómo reacciona, cómo
¿Cómo es tu hijo? A veces no nos damos cuenta. Entonces, poner en práctica la observación nos va a ayudar mucho a fortalecer ese vínculo, porque vamos a comportarnos con más empatía, vamos a entender mejor y vamos a caer en blandito, ¿no? Y otro de los superpoderes que tenemos es la empatía. De hecho, la empatía hace que el cerebro racional y el cerebro emocional sintonicen. Y esto tiene un efecto calmante. Entonces, para reforzar el vínculo, necesitamos estar siempre con la amígdala tranquila. La amígdala es una almendrita chiquita que tenemos en el cerebro emocional, que cuando estamos desbordados, estresados o en modo alerta, se inflama y no nos deja pensar. Y nomás accionamos y estamos así como adormecidos. Bueno, pues debemos de tratar que la amígdala de nuestros hijos siempre esté relajada. Cuando la amígdala de nuestros hijos está en su tamaño basal, siempre va a haber apertura, siempre va a haber disposición, siempre va a fluir la comunicación, siempre va a haber cercanía, va a haber lo que tenga que haber para estar bien con ellos, ¿no? Y eso como en principio. Pero una de las estrategias súper importantes para fortalecer el vínculo es conocer los 5 lenguajes del amor. A lo mejor se oye como muy romanticón y como muy meloso, pero los 5 lenguajes del amor solamente es particularmente conocer la manera en la que damos y recibimos amor. Si nosotros entendemos el lenguaje de amor primario de nuestros hijos o de nuestra pareja o de quien sea, vamos a poder vincularnos de una manera más sana y más proactiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa y qué propone esta filosofía? Pues que para conocer los 5 lenguajes del amor, necesitamos llenar su tanque emocional. O sea, nuestros hijos deben tener siempre lleno su tanque emocional. Si su tanque emocional no está lleno, entonces no funcionan. Es como los carros. Un carro con un tanque que nada más va en la reserva, pues es muy difícil que se accione. Pero un carro con un tanque hasta su tope, pues quítense que voy, ¿no? Entonces los niños funcionan igual. Tienen que salir a la vida con su tanque emocional lleno. Y para poder llenar ese tanque emocional, tenemos que entender cuál es su lenguaje primario. Y hay 5 lenguajes distintos o 5 maneras distintas de dar y recibir amor, ¿no? Entonces, como papá, pregúntate, ¿tú crees que tu hijo se siente amado? ¿Le comunicas el amor de la manera que lo entiende? Porque no es suficiente amar a tus hijos. Hay que lograr que se sientan queridos. Yo no sé si ustedes han oído muchos adultos decir, es que mi mamá no me quería, porque esto, lo otro, aquello, allá. Es una mentira. Todos los papás queremos a nuestros hijos, pero a veces no usamos el camino adecuado o el lenguaje que ellos entienden, en el que se sientan queridos. Por eso es tan importante conocer cuáles son. Entonces, en términos generales, existen 5 lenguajes del amor y todos los seres humanos tenemos un lenguaje primario en el que entendemos el amor. Y los otros 4 también están presentes, pero no de la misma manera que el lenguaje primario, ¿no? Entonces, el primer lenguaje del amor es el contacto físico. Los besos y los abrazos, por ejemplo, es la forma más común de contacto físico, de hablar este lenguaje, lo que decíamos ahorita, abrazos, muchos abrazos de 20 segundos que generan oxitocina. Hay niños que a través del contacto físico es como se sienten queridos. Y es como también demuestran su amor. Y luego conforme van creciendo, pues van cambiando las circunstancias. A lo mejor de chiquitos, pues es mucho abrazo, mucho toque físico, pero a lo mejor en la adolescencia ya no se dejan tanto, pero sigue siendo su lenguaje del amor. ¿Y cómo se los transmites? Pues jugando luchitas, el aventón y todo, pero siempre tiene que haber un contacto físico independientemente de qué edad estén o en qué etapa, ¿no? Fíjate, hay algo bien bonito. Esto del abrazo no es algo contemporáneo. Viene desde la historia de Jesús, ¿no? Esta escena de la Biblia en la que llegan los niños a abrazar a Jesús y la gente se los quita porque lo están molestando y él le dice, dejad que los niños se acerquen a mí y dejadlos abrazar. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando que el abrazo se necesita.
¿Qué se necesita para vincularse? Amor. Volvemos a lo mismo. Entonces, contacto físico, súper importante. En la adolescencia empiezan a salir, ya sabemos, comportamientos pues distintos. No quiero decir inadecuados, ni feos, ni desagradables, porque no es eso. La adolescencia, eso de que la adolescencia es horrible y es complicada, es una creencia. Yo creo que si nos preparamos desde la infancia, podemos tener una muy bonita adolescencia. Entonces, cuando los adolescentes se empiezan como a desacomodar, a revelar, a todas estas cuestiones que son muy válidas y muy propias de la edad, y su lenguaje del amor es debemos recordar siempre este principio también fundamental, el de ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. A veces lo único que necesitan es un abrazo y un apapacho, y nada más, ni palabras, ni choros, ni sermones, ni nada, un abrazo. Cuando los niños están chiquitos, funciona mucho que les digas, ¿quieres un abrazo? Te doy un abrazo y le das un abrazo. Pero cuando son adolescentes, funciona mejor decirles, necesito un abrazo. Y entonces ellos les cambias el chip y entonces se sienten protagonistas y entonces dicen, mi mamá necesita algo de mí. ¡Wow! Entonces, como sea, en la etapa que sea, contacto físico como lenguaje primario, muy importante tener este vínculo. Y para quienes usan, ojo esto, para quienes usan su lenguaje primario del amor es el contacto físico, cualquier expresión de enojo, golpe, violencia, crea un sentimiento de hostilidad devastador. No es lo mismo que yo le dé una nalgada a mi hijo, que su lenguaje primario del amor es el acto de servicio, a que yo le dé una nalgada a mi hijo, que su primer lenguaje del amor es el toque físico. Lo voy a doblar, lo voy de verdad a lastimar muy fuerte. Entonces, para eso también nos sirve saber los lenguajes del amor. Así que el segundo lenguaje del amor es palabras de afirmación. Hay niños que demostrar el afecto para ellos significa qué me dices y sobre todo cómo me lo dices. Hablarles con cariño, mirarles a los ojos, usar un tono de voz amigable, bonito, amable, amoroso. Todo eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Y estarles reforzando las cosas que hacen bien. Y tener mucho cuidado, que no se conviertan, o sea, que sean elogios, pero con prudencia, que sean reales, que sean sinceros, que sean reconocimientos verdaderos a lo que hacen y no estarnos inventando cosas y adulaciones, hipocresías que ellos realmente saben que no es cierto. O sea, poner foco en lo bonito y en lo bueno que soy y decírselos constantemente. Podemos hacer un ejercicio en el que nos enfocamos en descubrirles 5 cosas buenas que hacen durante el día y se las dices y se las agradeces y se las escribes en un post-it y se la dices otra vez de viva voz y estoy súper orgullosa porque vi que tal y tal y tal y tal y tal. O sea, pero estarle diciendo todo el tiempo y notar todos los hechos bonitos, buenos y favorables que ellos hacen, ¿no? Y el tercer lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Este es un lenguaje del amor, pues yo creo que además de importante, porque como decías tú ahorita, los papás debemos de estar, sí, debemos de estar, pero ¿cómo estás cuando estás? Y sobre todo, ¿a tu hijo le importa que estés? Porque a lo mejor no necesita que estés, pero hay otros que sí, para lo que es vital, o sea, que no funcionan si no estás con ellos. Como habla Alex Rovira, la economía de las caricias. Los niños, si no, van a llamar tu atención, sí o sí, y si no lo hacen de manera positiva, lo van a hacer de manera negativa. Como sea, pero voltéame a ver. Pégame si quieres, pero voltéame a ver. Entonces, no debemos de llegar a esta economía de las caricias. Debemos de establecer tiempo de calidad para quienes es importante y prioritaria este lenguaje del amor, ¿no? Es un medio también para conocer a tu hijo, estar con él,
ver qué le interesa, qué hace, cómo lo hace, qué le gusta, qué disfruta. Es importantísimo este lenguaje del amor. Cuando están más grandes, pues estas conversaciones de calidad, aprovechar los trayectos en el coche cuando los vas a dejar a algún lado, interesarse por sus gustos, por sus preferencias, todo esto es súper, súper, súper importante. El cuarto lenguaje del amor son los regalos. Hay niños que se sienten queridos por lo que les das, ¿no? Y cómo se los das sobre todo. Y hay regalos significativos que se pueden convertir en símbolos de amor. Y no estamos materializando esto. O sea, pueden ser regalos significativos, algo que yo te hice a ti, algo que yo sabía que tú desde hace mucho querías y te completé el ahorrito para que te lo puedas comprar. Hay niños que cuando les preguntas, ¿tú cómo sabes que te quiere tu mamá? Porque ahorita vamos a ver cómo descubrir los lenguajes del amor. Dicen, porque trabaja mucho todos los días para darme lo que necesito. Entonces, esa es una referencia de que el niño o la persona ve valioso lo que tú le das, ¿no? Y bueno, hay que saber escoger también los regalos con criterio. Y el quinto lenguaje del amor son los actos de servicio. Este lenguaje pues lleva implícito los otros cuatro, porque cuando tú haces algo por alguien, pues tiene que haber previo un trabajo de acercamiento y de vínculo, ¿no? Lo que sí es muy importante es no confundir el hacer algo por mi hijo a complacerlos. O sea, yo no le voy a resolver la vida, ni lo voy a sobreproteger, pero sí le voy a ayudar y lo voy a acompañar cuando él o ella lo necesite, ¿no? Y un principio fundamental para quienes tienen este lenguaje del amor como primario es no hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Yo los puedo ayudar, como decías ahorita tú, con las tareas y con esto, pero es un acompañamiento. No le voy a lavar la ropa, pero le voy a enseñar cómo ponerla en la lavadora. Y eso yo lo voy a hacer y yo se lo voy a enseñar, ¿no? Y poner especial atención en esa ayuda que nos se pide. Y por ejemplo, en esto de las tareas, me encantó que lo pusieras en la mesa porque es algo súper importante. A veces creemos que tenemos que resolverle o que tenemos que ponernos de maestras o de tapete porque si no, no estamos funcionando como mamás. Y es importante entender que podemos resolver esto con 4 momentos, ¿no? Cuando nos sentamos con nuestros hijos a acompañarlos en sus tareas, o en sus quehaceres o en sus proyectos, esto funciona muy bien. El primer momento es yo lo hago y tú observas. El segundo momento es yo lo hago y tú me ayudas. El tercer momento, tú lo haces y yo te ayudo. Y el cuarto momento, tú lo haces y yo observo. De esa manera, estás con el niño, acompañas al niño, le ayudas al niño, lo apoyas, pero no haces las cosas por él. Entonces, después de ese cuarto momento, su responsabilidad. Él lo hace, pero ya tuvo el apoyo previo de la mamá, ¿no? Entonces, los papás tienen de preguntar, ¿y cómo sé cuál es el lenguaje del amor de mi hijo? Bueno, en primer lugar, hacer uso de nuestro superpoder de la observación. Observa cómo se comporta, cómo reacciona ante tu cercanía, ante cómo se comporta en el vínculo contigo. Escucha cuáles son sus respuestas, cómo se expresa, pero sobre todo, pregúntales directamente. Oye, mi amor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? No, pues sí. ¿Y cómo sabes que te quiero? Entonces, dependiendo de la respuesta, tú vas a saber cuál es su lenguaje primario. Si el niño te dice, ay, pues porque siempre me dices, pues palabras de afirmación. O si el niño te dice, ay, porque siempre me das muchos abrazos y besos, toque físico. Y si su primera respuesta te dice, pues porque trabajas mucho para que yo tenga a lo mejor regalos. Y si te dice, ay, pues porque me ayudas a hacer mis tareas, actos de servicio. Entonces, dependiendo de su respuesta y de su manera de expresarse, nosotros vamos a descubrir
cuál es su lenguaje primario. Esto no quiere decir que los otros 4 no pintan, claro que pintan, pero siempre va a haber uno que es mucho más fuerte y otros 4 que van a estar presentes, pero al que le debemos dedicar más tiempo, más esfuerzo y más atención es a su lenguaje primario. Si nosotros tenemos claro esto y lo acompañamos de amor, comprensión, empatía, cercanía, no vamos a fallar. Es imposible que esto falle si se hace desde el amor, ¿no? Y hay mucho que hacer. Sin palabras. Hay mis hijos en cada uno. Así. Ay, Dios. Sí, es como, bueno, de hecho, fíjate, existe el libro de los 5 lenguajes del amor, que les recomiendo muchísimo que lo busquen y lo compren. Y aquí mismo, además de explicarte con detalle cada uno de los 5 lenguajes del amor y con ejemplos de vivencias que este doctor ha tenido con sus pacientes, también es una guía práctica de cómo descubrir y cómo tratar cada uno de los lenguajes del amor. También es importante, también hay un montón de cosas, Sandra, como decíamos, como papás tenemos un montón de recursos. También ahorita me estoy acordando, también es muy importante y nos ayuda mucho conocer sus temperamentos, los 4 temperamentos, saber que el flemático, el colérico, el sanguíneo, o sea, cuando sabes cuál es la reacción primaria de tus hijos, también te ayuda mucho. No es lo mismo tratar con un hijo que tiene temperamento flemático al que tiene sanguíneo, ¿no? El que todo ve bonito, todo está bien, aquí no pasa nada, se le olvidan las cosas, sí, no hay rencores porque a él se le resbalan las cosas, a tratar con tu hijo colérico. O sea, tenemos que conocerlos, tenemos que observarlos. No podemos medirlos con la misma vara, no podemos tratarlos igual, no podemos educarlos igual. Lo que hacíamos al principio, somos padres siendo padres. Y cuando nace el primero y pensamos que ya lo sabemos todo, llega el segundo y nos sorprende y nos enseña otras cosas distintas. Entonces, esto no se puede abordar desde conocimientos estrictos, sino más bien de principios universales, como he venido repitiendo durante toda la conversación. No, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Que nos acabas de dejar una cantidad de tarea. Nos dejamos mucha tarea todos. Mucha tarea, porque aparte siempre digo, a ver, mientras tú sigues ignorante, sin tener la información, pues vas en este mundo así, ¿no? Porque no la sabes. Pero el problema es cuando ya la sabes. Entonces, cuando ya la sabes, ya no puedes decir, yo no la veo. Pues no, o sea, ya la tienes. Entonces, con toda la información que ahorita nos acabas de dar, Mariana, en verdad me has dejado con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas que pensar, con hacer como este examen de conciencia, ¿no? De qué he hecho, qué no. Porque aparte yo sí creo que todos los días tenemos la oportunidad de hacer estos cambios, de remediar lo que no hemos hecho porque no lo sabíamos, o porque no lo habíamos puesto en práctica, pero todos los días tenemos esta oportunidad de comenzar, de volver a tomar cartas en el asunto con nuestros hijos. Nuestros hijos se van, mientras los tengamos en nuestra casa hay que tratar de dar lo mejor. La regamos todos los días, sí, pues somos papás, nadie nos enseñó a ser papás, no hay un recetario como tal, pero sin embargo este tipo de herramientas que tú nos das cada vez que tenemos la oportunidad de escucharte, la verdad es que nos enriquecen y hacen que podamos pues, completar un poquito más, ¿no? Este papel de padre, teniendo estas herramientas para poder llegar a ser no los mejores, no ser perfectos, porque no existen, simplemente ser esos papás de nuestros hijos más conscientes, más amorosos. Y yo sí creo que el tema que aparte de lo que más has tocado durante toda esta plática, todo este programa, es el amor. Y no debemos de olvidarnos que nuestros hijos nos piden amor todos los días y evidentemente, como tú lo dices, hay que saber llegar, ¿no? Y yo creo que con todo lo que has dicho es tener ya este caminito de nada más
observar, que en verdad no sabes cuántas cosas he sacado de tu plática, observar o preguntar también. Y ¿Sí? tener este medio de comunicación tan directo con ellos, que a mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo todo lo que has dicho, me ha complementado enormemente, en verdad. Pues a mí también, Sandra. Qué bonito todo lo que dices, porque pues me queda claro que lo dices desde el corazón, lo dices desde tu experiencia de ser mamá, lo dices desde el corazón de una mamá que todos los días está dispuesta a hacer lo mejor. Yo creo que todos los papás estamos en esa sintonía. Nos queda claro que nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron y nosotros hoy tenemos más herramientas que nuestros papás. O sea, las generaciones van avanzando, eso es un hecho. Y entonces, pues tenemos que echarle ganas. Y algo muy importante que mencionaste ahorita, la conciencia. Todo parte de la conciencia. Si ya te diste cuenta, no puedes voltear atrás, no te puedes poner la venda en los ojos. Entonces, si ya te diste cuenta, da un paso más. Y no nos dé miedo fungir nuestro papel como padres. No vamos a fallar, porque estamos haciéndolo, mientras lo estemos haciendo desde el amor, no vamos a fallar. Y una cosa importante también es animarnos, porque en nuestra casa vamos a enseñarles con amor lo que el mundo les enseñará con dolor. O sea, finalmente van a salir al mundo y van a dar trastadas. Y tú en la casa se los vas a enseñar lo mismo, pero apapachados, queridos, amados, en un vínculo bonito. Entonces, no tiene por qué fallar. Entonces, yo creo que tenemos que ser padres que confiemos en lo que somos y partir de ahí, ¿no? No, bueno, o sea, extasiada ando. O sea, es que en la noche voy a estar así de... Qué lindo. Los fotos pendientes, ya sabes. Realmente, o sea, como tú bien lo decías, o sea, vivimos tan rápido con tantas preocupaciones, con tantas cosas, y de repente se nos va la vida y se nos van estos momentos tan valiosos en donde podemos llegar a perder este vínculo con nuestros hijos, que nos van y en verdad eso es lo que va a quedar cuando son más grandes. Y no importa si tienen una adolescencia ahorita, yo siempre a mis hijas les digo, cuando llegan y están enojadas, están llorando, muchas veces les digo, no te pelees, lo vas a vivir, y así es, y la hormona la trae, o sea, no te pelees con eso, porque si te peleas vas a estar peor. Entonces, claro. Más bien vívelo, y si estás triste, nada más dinos, hoy estoy triste, y ya, que tengo ganas de llorar todo el día, ok. No, hoy estoy enojada. Bueno, no la cargues contra nosotros, pero está bien que estés enojada. Y qué bueno que no lo dices. Total. Reconoce tus sentimientos, tus emociones, o sea, todo lo que estás viviendo, reconócelo y acéptalo. Así es. Esta etapa, porque así es, y bueno, cada etapa de nuestros hijos es diferente, evidentemente. Pero bueno, Mariana, en verdad no sabes lo que te lo agradezco. Y yo a ti. Podríamos echarnos horas. Ay, sí, me encanta. Atontada, o sea, cada vez así, me empiezo a morder la boca. Ay, Sandra, qué bella eres, me encantas. Yo disfruto muchísimo platicar contigo, es un gozo tremendo. De veras que gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de sacar estos temas a la luz y de platicar un poquito. No soy ninguna experta en nada, pero sí soy una eterna aprendiz y creo que aprendiendo es como más podemos hacer las cosas bien. Así es que seguiré. Deja eso, que tú aprendas y no lo compartas, o sea, ya. Claro, porque en verdad creo que eres un regalo en mi vida, en lo personal. Ay, qué linda. En verdad, o sea, aprendo no sabes a qué grado de ti. Tengo a una maestra, bueno, no enfrente, en la pantalla, ¿verdad? Pero no sabes lo que es para mí poderte tener enfrente, poderte preguntar, poder aprender. Y evidentemente todas las personas que nos ven seguramente están aprendiendo y seguramente están haciendo Me encanta, la mejor descripción. O sea, seguro, no me veías que de repente... O sea, yo decía, Dios guarde la hora.
Ay, Sandra, me encantas. No sabes lo que te lo agradezco, no sabes lo que te agradezco que por segunda vez estés en Detente a Pensar en, que hagas esta comunicación con sentido común. Eres una persona súper valiosa, que cada vez que vienes al programa nos compartes todo lo que sabes y es muy exquisito poderte escuchar. Eres muy, no sé, o sea, yo la verdad es que estoy extasiada con todo lo que dijiste, y la verdad es que te lo agradezco enormemente. Gracias, Mariana, por estar y por ser parte de Detente a Pensar en. Pues gracias por las gracias y gracias nuevamente a ti porque estoy feliz aquí y cuando quieras aquí estamos. Así es que un fuerte abrazo, Sandra. Yo también te admiro y te quiero mucho y seguramente pronto tenemos otro encuentro bonito como este. Pero espero que sea en persona. O sea, sí, te prometo una visita a Guadalajara, te prometo. Por favor, y hacemos otro, pero Sí. Pero bueno, quiero darles las gracias en verdad a todos por ser parte de Detente a Pensar en, por ver el programa, por apoyar. Y en verdad les pido que si conocen a alguien que pueda servirle este video, simplemente a todos los que somos papás les puede servir, compárteselo porque en verdad tenemos la oportunidad de tener una gran maestra en el programa y creo que todos deberíamos saber esto para ser más conscientes con la educación de nuestros hijos. Recuerden que todos los días pasa un día más y hay que ser más conscientes. No podemos abarcar todo, somos seres humanos, pero sí podemos poner nuestro granito de arena con nuestros hijos, ir haciendo un poco cambio. Y lograr además, porque nuestros hijos, ya sé, está súper trillado, pero van a ser estas personas que van a ser estos adultos, van a criar después otros niños, entonces hay que enseñarlos con amor cómo hacerlo, para que ellos se eduquen con amor, tengan una familia con amor, todo su alrededor sea con amor. Y bueno, ya, demasiado choro, pero a todos y buenas noches, Mariana. Buenas noches. En verdad. Gracias a ti. Te mando besos. Abrazos, Sandra, qué bella eres. Hasta luego. Bye.